En el Festival Celsius de Avilés de 2014 se hizo una mesa redonda con estos tres mastodontes de la fantasía y un traductor, donde hablaron tendidamente sobre sus distintos acercamientos a la fantasía. En un momento dado, rememorando a Tolkien, porque siempre se termina hablando de Tolkien, los tres comentaron cuáles son sus figuras heroicas favoritas de la Tierra Media. Curiosamente, y no sé si sin quererlo o no, sus respuestas representan muy bien sus formas de escribir. Para Sanderson, Sam es su héroe favorito. Ese hobbit humilde metido en algo que parece que le viene grande, pero que con tenacidad y esfuerzo realiza el trabajo más importante de todos. Rothfuss habló sobre Gandalf, extremadamente poderoso y sabio, reflexivo y profundo, que guía a los demás desde un tercer plano interviniendo más bien poco. Y el hombre del que os voy a hablar en este vídeo se adjudicó como héroe personal a Saruman. La gente está buscando en internet tu opinión de mierda. Montón de temas sueltos e inconexos. Aguardan el veredicto del experto. Qué ganas tenía de hablar sobre Joe Abercrombie, este señor inglés de 46 años y mirada provocadora que tiene publicados un total de casi 13 libros. Y digo casi porque The Wisdom of Crowds saldrá en septiembre en inglés y El problema de la paz sale en castellano dentro de nada, si es que no voy tarde publicando este vídeo. Bueno, de estos 13 libros, 10 transcurren en el mismo mundo llamado El Círculo del Mundo, y tienen cierta continuidad. Y por ello, primero me gustaría empezar con los otros tres, la trilogía del Mar Quebrado, compuesta por Medio Rey, Media Guerra y Medio Mundo. Estos tres títulos van aparte del resto no solo porque transcurren en un mundo distinto, también porque están dirigidos a un público joven adulto, o por lo menos así están categorizados. Y es que leyendo la trilogía del Mar Quebrado uno se da cuenta de que, en realidad, hay muy pocas diferencias con el resto de novelas de Abercrombie. Son más cortos, más ligeros, eso sí, pero poco más. En líneas generales, absolutamente todo lo que voy a decir sobre la escritura de Abercrombie se puede aplicar a esta saga. Da las mismas sensaciones, tiene los mismos puntos fuertes, prácticamente es el mismo tono, solo que más dinámico. Abercrombie es más directo y quizá usa factores más simples, sobre todo a nivel de mundo. Vikingos, va de vikingos. O con menos desarrollo para ir directo a la chicha. Sus tres novelas están relacionadas entre sí, pero son historias independientes, con varios años entre una y otra, así que son aventuras más bien rápidas. Como no quiero adelantarme a nada, lo dejaremos con que la saga del Mar Quebrado es un chute de Abercrombie que vale mucho la pena leer. Y punto. Y ahora entremos en materia. Los libros que transcurren en el Círculo del Mundo son la trilogía de la Primera Ley, 3 novelas que transcurren después y que entre sí pasan varios años, y la trilogía de la Edad de la Locura, que es la que está en publicación. Bien, el Círculo del Mundo es un mundo que no me atrevería a catalogar de sencillo, pero sí que trabaja con elementos cuya inspiración es fácil de descubrir. ¿Qué leches? Son rejodidamente evidentes. Pero al autor no le preocupa un pelo, como tampoco le preocupa que este pupurrí de inspiraciones a veces no liguen perfectamente entre sí. Voy a explicarme. En el norte viven guerreros asalvajados y sanguinolentos, bárbaros que sacan a pasear el acero a la primera ocasión. En el sur están los Gurkos, gente de tez morena que está en guerra con los del medio, que siguen a un profeta religioso y que se comenta que algunos tienen poderes raros. En el centro está la Unión, la civilización, un reino de toda la vida, próspero, civilizado y normal, cuyos soldados rasos llevan casacas y no armaduras por una razón que aún nadie ha entendido, porque armas de fuego pues tampoco hay. Al este está Astiria,
Bueno, Styria es Italia durante las guerras italianas. Un grupo de pequeños reinos que constantemente están en guerra entre ellos. Pero por favor, que una de sus ciudades, Sipiani, está llena de canales y hacen fiestas de máscaras, si es que el libro que transcurre en Styria va sobre la venganza. Bueno, ya llegaremos a eso. Y luego están las tierras cercanas y las tierras lejanas, que tienden al western. Gente que emigra hacia allí, se rumorea que hay minas de oro, hay algo muy parecido a los indios. Y sí, encima están en el oeste. Incluso en algún momento se habla de un antiguo imperio que... ¡Ave César! Pero, con este mundo a lo PortAventura, Abercrombie se las apaña muy bien. El tío encaja esas partes del mundo y hay que reconocer que, aunque haya ciertas incongruencias, en serio, casacas, sabe construir encima de estas inspiraciones, crea una historia común que lo enlace más o menos todo para darle veracidad, mayormente relacionada con la magia de este mundo. Y es que la magia per se en las historias de Abercrombie tiene poca o nula importancia. A ver, la tiene, pero sobre todo a nivel histórico, como algo que supera en la mayoría de los sentidos a todos los mortales. Sí, hay algunos poderes en depende de qué zona. En el norte se habla de hablar con los espíritus o de alguien que puede ver el futuro. En el sur sobre devoradores y luego está por ahí algún mago en plan Gandalf de magia blanda que influye en mayor o menor medida en la historia. Pero de forma sutil, nunca muy directamente. Gran parte de todo este lore nos lo enseña la trilogía de la Primera Ley, presentándonos una aventura con varios frentes abiertos, donde tienen cabida el clásico viaje de una pequeña compañía, batallas en el norte, duelos, asedios, tramas políticas desde la propia Inquisición de la Unión. La Primera Ley entra pisando fuerte con una historia más que memorable, que se desarrolla a su debido ritmo a lo largo de sus 3 volúmenes. Luego, Abercrombie nos presenta La Mejor Venganza, su Assassin's Creed 2. Una historia que habla sobre la venganza, el Kill Bill de Monza Murcato. Una lista de nombres y un grupo de asesinos que, aunque para mí sea la novela más floja, tiene momentos más que memorables. Y a esto le sigue Los Héroes, sin duda su mejor obra, que narra una batalla en el norte que dura 3 días. Luego, el western de Tierras Rojas, donde una mujer persigue a los secuestradores de sus hermanos pequeños en un largo viaje que involucra una caravana, indios y exploradores. En ese punto, Abercrombie publicó una antología de relatos cortos llamada Filos Mortales, relacionados con todo lo que habíamos visto hasta el momento. Y finalmente, la nueva trilogía, que empieza con Un poco de odio, en que una nueva era industrial emerge en la Unión y volvemos a tener una historia gruesa, imponente, de varios frentes abiertos, que no nos deja de sorprender. Pero viejo, no has contado nada. No estoy. Porque todo esto hay que sazonarlo con el hecho de que el Círculo del Mundo es un lugar salvaje, violento y lleno de mierda. Abercrombie no se anda con chiquitas. La ley de la selva es la máxima por la que se rigen sus mundos oscuros, fríos y despiadados. Unos mundos que curten a sus personajes página tras página. La lealtad y los principios es mejor que queden a un lado porque o estás del lado de los poderosos o lo más fácil es que te apuñalen por la espalda. Y ahí llega el punto más fuerte de Joe Abercrombie, amigos. El verdadero magnetismo está en los personajes. Los protagonistas siempre son icónicos, están perfectamente perfilados, sus principios, sus dudas, sus traumas. ¿Ves lo que ha esculpido esas personalidades tan características? Y da igual de quién se trate. La diversidad de personas que aparece en su obra es muy vasta y cada uno brilla con una luz de un color diferente, propio, personal. Todos estos matices, que cada personaje tenga sus claroscuros, sumados a la escritura de Abercrombie, consiguen la extraña capacidad de generar empatía con cualquier personaje, por muy hijo de la gran puta que pueda llegar a ser. Aunque Joe siempre narre en tercera persona, enseguida se refleja la esencia del personaje en torno al que gira ese capítulo, lo que piensa, lo que siente.
porque aunque los protagonistas estén establecidos, usa todos los personajes que hagan falta para contar algo, y aunque sea un tío random que pasaba por ahí, en menos de un párrafo ya te has hecho una idea de quién es, qué opina de la situación y cómo la está viviendo. Abercrombie escribe como debe dirigir un buen director de cine, atándote muy fuerte a quien sea de una forma magistral, a un norteño violento, a un torturador de la Inquisición, a un espadachín engreído, a un soldado pusilánime, a una mercenaria vengativa, a un viejo envenenador, a un explorador venido a más, a una puta, a un general sin escrúpulos, a un granjero, al príncipe heredero, a un obrero, a la patrona más ambiciosa de la Unión, a un veterano o a un campesino recién reclutado. Y eso es la hostia. Si Los Héroes es su mejor novela, si Alianza Editorial puso a Los Héroes de Abercrombie en sus ediciones conmemorativas de los 50 años de la editorial junto al puto Homero, no fue solo por hacer una crítica a la guerra, sino por cómo la hizo. Una sólida narración de una batalla de 3 días narrada desde un montón de puntos de vista, cada uno con un nombre y apellido, con un trasfondo y una personalidad. El primer choque de los ejércitos es explicado encadenando el punto de vista de un soldado que es asesinado con el punto de vista de su asesino y luego con el asesino de este, y así sucesivamente, hasta que deja de correr la sangre. Porque es la mejor manera de narrarlo y mostrar el horror de la guerra, viendo de muy cerca a esas personas y lo que ocurre en su interior, vinculando al lector con un personaje que morirá en la siguiente página a manos del siguiente. Y eso es lo que Abercrombie sabe hacer mejor. Los Héroes es una novela que se sustenta en sus personajes y en sus distintos puntos de vista. Los héroes no son los héroes sin Gordon Crow, el cansado veterano norteño, sin Bremer Dangorst, el temible guerrero de la Unión que no le encuentra sentido a su vida, sin Finrey, la víbora ambiciosa con material de líder militar, sin Beck, el joven recluta norteño y su cabeza llena de guerreros de leyenda, sin el mariscal Croy y sus dificultades para gestionar tal desbarajuste, Virgen Santa, si incluso los personajes a los que no se les da punto de vista propio son buenos personajes que experimentan cada uno a su manera el transcurso de la batalla. Lo mejor de la primera ley es Logen 9 Dedos, y el inquisidor Sandan Glokta, y Ferro, y West, y el Sabueso. Abercrombie juega con tan buenas piezas que sería imposible que sus tramas no fluyeran a través de ellas sin que nos engancharan. Y joder que se enganchan. Unos giros por aquí, unos suspenses por allá, un romance tonto, una buena dosis de sangre y... ¡venga! A leer otro capítulo, que tampoco es tan tarde. Toda esta gente con nombres contundentes hacen la trama más adictiva de lo que parece y todos dejan huella. Y sin darte cuenta eres fanboy de un inquisidor lisiado torturador despiadado. Y Abercrombie lo sabe, y entreteje los destinos de sus personajes que da gusto. Entre libros, entre sagas. Por el amor de Dios, me leí Filos Mortales, la antología de relatos, y lo disfruté muchísimo solo por volver a leer sobre esos cabrones. Es genial cuando en Los Héroes aparece un personaje que era protagonista en La Mejor Venganza, aunque sea en un papel más secundario, porque tú sabes qué está pensando, aunque no diga nada, porque ya le conoces. Es una sensación mágica. Y sí, Abercrombie abusa un poco de ello. En Un poco de odio parece que todo el mundo tenga que tener alguna relación más o menos lejana con algún antiguo personaje. Pero ¿sabéis qué? Que disfruto como el que más de ese pequeño fanservice. Al final te deleitas viendo cómo de esos palos han salido estas astillas. Astillas que aprenderán a sobrevivir en un mundo que, con los avances de la industrialización, llega a una nueva etapa de civilización. La civilización menos civilizada, más salvaje y más corrupta que ha habido nunca en el círculo del mundo. Si os he convencido para que leáis Abercrombie y queréis disfrutar de la experiencia al 100%, dejad la reseña aquí. Si creéis que un mundo violento con buenos personajes no da para un título como El Príncipe del Mal o que se identifique con Saruman y que no vale la pena, quedaros. Hay una última característica importante en la escritura de Abercrombie y aunque no sea un spoiler, a mí me gustó descubrirlo por mí mismo. Avisados estáis. Abercrombie es cruel. Al igual que en su mundo,
en sus libros no hay espacio para la piedad, ni mucho menos para los finales felices. A tus expectativas, iluso lector, se les dará la vuelta. No digo que los personajes no vayan a conseguir lo que se proponen, a veces sí y a veces no. Pero lo más probable es que cuando todo termine no serán los mismos que antes. O peor, sí que lo serán, porque no habrán aprendido nada. Abercrombie se pasa las moralejas por el forro. El mundo es cruel y el destino también. Tanto es así que a menudo te ves pensando hasta qué punto quieres que tus protagonistas tengan éxito. ¿Hasta qué punto el remedio no va a ser peor que la enfermedad? Las buenas intenciones muchas veces quedan en eso, buenas intenciones. Las leyes del poder están ahí y nada puede cambiarlo. La guerra es inútil, la venganza también. Y cualquier empresa que emprendas con un objetivo no solo puede costarte la vida. A Abercrombie le encanta torturar a sus personajes desde dentro, jugar con ellos, derrumbarlos, romperlos con un sentido del humor cínico y macabro. Las ironías que se amontonan unas encima de las otras adornan tramas de destrucción personal. Porque en un mundo así, donde todo el mundo tiene las manos manchadas de sangre hasta los codos, esperanza, honor y gloria son palabras que se convierten en ceniza en la garganta de quien las pronuncia. Al fin y al cabo, hay que ser realistas. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls keep closing down. When they do, behind you. So glad we both waited. So sad we had to fade it. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world.